Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran familias en sus hogares guardando y siguiendo guardando esta cuarentena, este aislamiento social? Ya hace más de un mes, 32, 33 días que llevamos así, eh, llevándolo bien, tenemos que decir, porque algunos pueden decir sobrellevando y es pesado, y puede ser. Cada uno experimenta y las sensaciones son diferentes, son distintas, pero lo bueno es que podamos estar una vez más conectados. La iglesia, como lo decimos habitualmente, sigue funcionando. Funcionamos y bueno, los días miércoles lo tenemos como capacitación eh, bíblica para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir entrenándonos más en la palabra de Dios, algo maravilloso que Dios nos ha dejado. Y como lo venimos haciendo, eh, estudiando el libro de los Hechos, precioso libro, allí cuando hemos visto que se inició la iglesia, se inició con poder, ¿no? Y comenzamos el pasado miércoles, o mejor dicho, comenzamos el capítulo 3, es la continuación, el capítulo 3 de este libro precioso, de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, Hechos. Y veíamos en esa primera parte de ese capítulo 3 que mencionábamos un versículo del capítulo 2 en donde decía que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles y era un ejemplo en donde se veía en el capítulo 3, verso 1, y no es bueno esto, se cortó, tuve que reiniciar allí. Decía el capítulo 3, verso 1, donde mostraban esas señales y maravillas, donde sanaron a un cojo de nacimiento. Hacíamos énfasis en el pasado encuentro en la hora novena. Recordemos, decíamos que los judíos tenían la buena costumbre de ir a orar y mantenían esa excelente costumbre, iban al templo a orar a la tercera hora, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, al mediodía, y acá habla de la hora novena, que era las 3 de la tarde. Ya oraban y hacemos mención de que lo hacían con entendimiento. Enséñanos a orar, le habían dicho a Jesús, y Jesús en el capítulo 6 de Mateo vemos como a través del Padre Nuestro hace esa oración poderosa, ejemplo, modelo, no para hacer una vana repetición, sino como ejemplo, estructura del modelo de oración tan importante. Veíamos también en el encuentro anterior, cuando hacíamos mención a la puerta, estaban en la puerta llamada La Hermosa, y no hablábamos de esa puerta que de hecho era muy linda, muy valiosa, sino hablábamos de las puertas de las oportunidades, las puertas del nuevo tiempo, las puertas de un lugar de conexión, y mencionábamos distintos pasajes bíblicos y hacíamos una oración detrás de cada de esos pasajes bíblicos que son muy, muy importantes, las puertas. Un simbolismo muy, muy importante tiene la Biblia. Y finalizábamos hablando de que lo que hicieron con el cojo de nacimiento, Pedro y Juan, lo hicieron en el nombre de Jesús. Y el nombre, lo importante que era en la antigüedad para el pueblo judío, poner un nombre, no lo ponen por gusto, porque está de moda, sino lo ponían con un propósito que implica una misión, el carácter, los atributos, las virtudes que se le está poniendo
a una persona. En este caso era el nombre de Jesús, lo que implica lo que Él hizo y sigue haciendo por cada una de nuestras vidas. Siguiendo con esta enseñanza, este estudio, en este capítulo 3, vamos a leer los primeros 2 versículos. Ustedes tienen el material en sus casas y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limonas de los que entraban en el templo. Nos referimos a este cojo de nacimiento que no pudo ver la puerta que todos los días lo colocaban, porque sus ojos estaban velados, su entendimiento, a causa de lo que él le pasaba, tenía un entendimiento nublado, bloqueado, no le permitía ver la puerta, pero no la puerta llamada La Hermosa, sino la puerta de salvación que había delante de él y pasaba seguido por allí. Como este cojo de nacimiento, hay mucha gente que está así, que solamente se conforma con migajas, cuando a través de la palabra uno puede acceder a una libertad muy grande, a mucho más. Y no me refiero a mucho más, si ustedes me han escuchado muchas veces, que ese mucho más no se refiere porque a lo económico, a lo material, sino mucho más en bendiciones. Simplemente me conformo con migajas. ¿Por qué no había visto la puerta de la salvación? Porque vemos en referencias bíblicas que observamos, así como ustedes tienen también en el material, que en Mateo 26:55, aquella gente que lo quería aprisionar, que lo quería atrapar, que lo perseguía, Él les dijo: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, cada día Jesús iba a enseñar al templo y no lo atraparon, no lo agarraron. O sea, en el templo cada día llevaban a este hombre en el templo para que pidiese limosna. Día tras día estaba allí Jesús sentado en el templo enseñando. También cuando estaba en Nazaret, hay referencia en la Biblia, en Lucas 4:6, que iba al templo conforme a la costumbre. No era una costumbre porque voy, sino iba a enseñar, y muchos iban por costumbre a aprender, a recibir. Entonces continuó con esa costumbre estando en Jerusalén, y seguramente en los días de reposo con mayor claridad que estaba allí en ese lugar. Y muchas veces, seguramente, pasó donde estaba sentado este cojo de nacimiento. Estaba allí ese hombre. Y seguramente podemos decir que este cojo de nacimiento había escuchado de los milagros de Jesús. Cuando uno va a la Biblia e investiga, en Mateo 4, uno ve que la fama de Jesús, por allí en el verso 23 en adelante, dice, se había difundido por todos lados, se había difundido hasta Siria. Muchísima gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del río, dice, seguía a Jesús. Jesús era famoso. Todos escuchaban de quién era este Jesús, porque había causado una conmoción en ese tiempo. Había estremecido a la gente de ese tiempo. Es importante rescatar esto. Si vamos a Bartimeo, dice que cuando escuchó que Jesús venía, ¡wow! Este Jesús de que tanto me hablaron, yo me lo imagino así a Bartimeo, y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, vemos este panorama
y estaba este cojo de nacimiento que seguramente había escuchado, seguramente lo vio pasar a Jesús entrar en el templo cada día, pero nunca se le ocurrió decir nada. Es más, simplemente pedía limosna como le pidieron a Pedro y a Juan. El cojo de nacimiento jamás pidió sanidad, jamás pidió libertad. Y hay mucha gente que piensa así, de esta manera. Y piensa, y Jesús no se da cuenta por lo que estoy yo pasando. Jesús no se da cuenta de cómo yo estoy sufriendo. ¿Por qué Jesús no me da una ayuda? Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El cojo no pidió ayuda porque se había abrazado a la resignación. Se había abrazado a que, y eso es lo que me pasa, y me tengo que conformar con eso. Una persona resignada actúa de esa manera, no ve posibilidades de cambio, no ve posibilidades de que haya algo más, aún dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia hay gente con mucha resignación. No esperaba nada bueno, pensaba que el resto de su vida iba a estar en estas condiciones. Muchas veces estamos como el cojo. Pero llegó el tiempo de la oportunidad. Llegó el tiempo oportuno para este cojo de nacimiento. Ese día que Pedro y Juan van a la hora novena, a las 3 de la tarde, a orar al templo, pasan por la puerta la hermosa, y este hombre resignado, como todas las veces, una monedita pedía una limosna, pero ese día no sería igual al resto. Algo iba a pasar que iba a cambiar el curso de su vida, algo pasó que cambió el curso de su historia. No tenía ni oro ni plata, como hemos leído, pero le dieron algo más grande, le dieron libertad de esa enfermedad que tenía desde su nacimiento, una libertad que no había pedido, pero con total seguridad que Pedro y Juan leyeron en el interior, lo leyeron en su corazón. Porque hay gente que está en estas condiciones, tenemos que aprender a leer lo que hay en el corazón de la gente. Es muy importante esto para nuestras vidas. Ver qué hay en el interior de la gente. Buscar lo mejor de la gente. Porque podemos encontrarnos con gente que quizás no nos inspira confianza, que tiene un prontuario un poco feo, pero en su interior hay algo bueno. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Solamente nos corresponde a cada uno de nosotros guiarlos a ese camino de salvación, guiarlos a ese momento oportuno para que su historia cambie. Qué bueno y qué importante es mirar el corazón de la gente como lo hacía Jesús, como lo hacía Él. Hoy hablábamos con una hermana de España y le habíamos compartido el estudio de anoche, en donde compartimos en el culto de oración familiar, y nos mandaba sus reflexiones. Y esta mujer nos decía, uy, yo no sé si está bien, y elogiamos porque lo había hecho muy bien. Y ella dice, qué bueno que siempre ven lo mejor. Es bueno ver lo mejor de la gente, porque anima a la gente, levanta a la gente en esto. Ahora, este cojo de nacimiento estaba en esa puerta tan importante, y tenemos que entender que estaba en esa puerta llamada la hermosa. Y esa palabra hermosa en el original, en el texto original, significa también la hora precisa, significa temporada, significa tiempo. O sea, no estaba allí por casualidad, estaba en el tiempo preciso, estaba en la temporada precisa, en la temporada de Dios para su vida. Por eso, qué bueno
es que no tenemos que entrar en una desesperación. La impaciencia, la desesperación no son buenas compañías para nuestras vidas, porque hay una hora precisa, un tiempo señalado, una temporada señalada donde uno puede florecer y todo va a cambiar para bien. Aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento social. No importa cuánto tiempo hayamos estado en esa puerta la hermosa. El Padre ya nos vio desde antes que nosotros nos demos cuenta. Conoce todas nuestras necesidades, nuestras limitaciones. Lo bueno hubiera sido que el cojo de un primer momento hubiese sido como Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no, este hombre ya estaba resignado y eso marca una diferencia. Ahora, es bueno cuando leemos aquí que la gente se llenó de asombro y de espanto por todo lo que había sucedido. La gente quedó asombrada y espantada, como lo vemos en el verso 10 de este capítulo 3 de Hechos. Ahora, cada uno de nosotros somos llamados a manifestar la gloria de Dios, a manifestar en los cojos espirituales, en los ciegos espirituales, porque puede afectar a muchos más que se pueden llenar de asombro o de espanto. Pero qué importante es poder llevar eso, porque somos portadores de lo que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas. Siguiendo con este estudio, uno lee desde el verso 11 al 26 que Pedro aprovechó la oportunidad y allí en el pórtico que se llama Salomón comenzó a predicar. Predicó después del milagro, aprovechó la oportunidad y aprovechó para explicar que no había sido él quien lo había sanado, sino que había sido Jesús, el Mesías, porque era el pueblo judío que estaba allí, ese tanto estaban esperando. Aclaró Pedro esto, porque fue una predicación con aplicación de la palabra de Dios. Ahora, si analizamos este mensaje, esa predicación poderosa del apóstol Pedro, comenzó a referirse, lo situó a la gente que estaba allí escuchando, sabía qué auditorio tenía y acudió, se refirió a ese pacto de Israel con Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la historia, el Dios de la salvación. Ese mismo Dios dice que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, actúa con poder en Jesucristo y a través de Jesucristo. Ahora, también les aclara, les dice que habían entregado a Jesús y lo habían negado delante de Pilato, que no resolvieron ponerlo en libertad, sino que eligieron a Barrabás. Y del 13 al 15 está hablando sobre cada una de estas cosas. Matasteis al autor de la vida, dice, a quien Dios resucitó de los muertos, el cual nosotros somos testigos. Y el verso 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, que esa sanidad fue en presencia de todos. Todos observaron, todos vieron esta sanidad poderosa del cojo de nacimiento. Todos fueron testigos y hablaron la palabra de Dios. Cuando Dios nos da libertad, nos confirma, nos da solidez, nos da estabilidad, nos da firmeza, nos hace estar estables, vivir en coherencia es lo que tenemos que vivir nosotros, conforme a lo que creemos y lo que dice la palabra de Dios. Qué importante que es esto. Su nombre fue confirmado. Su nombre fue confirmado, fue hecho conocido. Lo hicieron entender, comprender de que era así. Cuando el Señor
nos confirma, nos pone un verdadero nombre, nos llama por el nombre correcto, nos viste de autoridad, nos viste de un carácter que es restaurado. Nos lleva a conocer nuestra verdadera identidad y a comprender los diseños del Padre. Qué importante es esto. Qué importante es meterse de lleno, de cabeza, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, conocerlo en intimidad a Él, porque nos reviste de ese poder y se hace más real en nuestras vidas y a través de cada una de nuestras vidas. Es maravilloso esto. Por ello es importante para nosotros conocer su libertad, para poder llevar libertad a otros. Somos verdaderamente libres cuando conocemos su libertad, cuando lo conocemos a Él. Es importantísimo esto. Tenemos que experimentar en nuestras vidas ese cambio. Así como podemos dar, así como lo dio Pedro y Juan. Y decir, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Lo tomaron de la mano derecha y anduvo. Ahora, ¿qué tenemos para dar? Qué importante es pensar en esto cada uno de nosotros. Podemos llevar en este tiempo donde hay gente que no está bien, hay gente que está, y no me refiero solo a lo económico, que hay mucha gente que no la está pasando nada bien, sino en lo emocional, en lo espiritual. Podemos decirle, lo que tengo te doy. Lo que tengo en mi interior, lo que tengo que Dios ha depositado en mí, lo que el Padre depositó en mí, te lo doy. Te lo doy porque de gracia recibí y de gracia estoy dando. Qué bueno es poder entender esto y dar, así como Juan y como Pedro lo dieron. Es el poder de la cruz. Porque este es el mensaje central del libro de los Hechos, manifestar el poder de Dios. Ahora, observamos cuando Pedro relata todo esto a los judíos que estaban allí presentes, le relata desde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hasta ese trayecto, por así decir, hasta llegar a la cruz. Pero en ese interín, en ese trayecto, podemos ver que lo rechazaron a Jesús. Él fue rechazado. En realidad lo que lo rechazaron fueron los líderes, y no todos los líderes. Guiaron esa parte del liderazgo al pueblo, ese rechazo. Recordemos, si no, en Juan capítulo 3, en el verso 2, esa historia de ese principal de los judíos que fue de noche a ver a Jesús. Me refiero a Nicodemo. Nicodemo no fue por su propia cuenta, no fue solo, pero fue en representación de un grupo que estaba impactado, estaba interesado por lo que Jesús estaba haciendo. Porque cuando se presenta a Jesús, le dice, nosotros sabemos, no dijo yo sé, nosotros sabemos. Porque iba en representación de un grupo de líderes también. ¿Qué sabían? Que nadie puede hacer todo lo que estás haciendo, esas señales, a no ser que Dios no esté con él. O sea, les dijo acá Pedro de que lo habían rechazado. Entonces directamente le dice, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentirse, cambiar de mentalidad totalmente. Cambiar esa vieja mentalidad por la nueva mentalidad y convertirse a Cristo, que es un proceso en nuestra vida. Ese proceso en nuestra vida de conversión es a través de la palabra. No existe otra manera, no es algo mágico que viene de un momento para otro, sino en ese momento de que uno recibe a Jesús comienza ese proceso de conversión. Por eso se nos tiene que revelar ese temor del Señor, el amor a Él, caminar en el poder de la cruz. Tiene que haber un arrepentimiento genuino.
cambiar nuestra mentalidad, porque el Señor quiere darnos, como dice acá, tiempos de refrigerio, como dice en el verso 19. Arrepentirse es volver a la instrucción de Dios, porque el pueblo estaba alejado de esa instrucción de Dios. Volverse a esa instrucción de Dios es importante, volverse a las enseñanzas, volverse a las escrituras. Ahora, estos hombres que habían escuchado a Pedro eran los hijos de los profetas, dice, no en ese sentido real, sino eran herederos de la promesa hecha por Dios a través de los profetas. Pero no lo habían tomado en cuenta, estaban haciendo caso omiso a eso. Habían rechazado a Jesús, cumplimiento de las Escrituras, por supuesto, pero estaban viendo el cumplimiento delante de sus ojos, de lo que le había dicho Abraham. Comenzó con Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ellos no lo vieron. ¿Qué vemos nosotros? ¿Nosotros sí lo vemos? Es bueno preguntarse eso también. ¿Lo vemos? ¿Lo reconocemos? ¿Es Señor realmente de nuestras vidas? ¿Levantamos el nombre de Jesús? ¿Somos parte de esa restauración de todas las cosas? ¿Llevamos esa restauración a las familias que nos rodean? ¿Llevamos esa restauración a aquel que tiene necesidad? Como antes decía, que Pedro y Juan vieron el interior de este cojo de nacimiento, ese hombre resignado, que toda su vida se le había pasado en la puerta del templo simplemente para recibir limosnas. Hay gente que simplemente tiene limosnas espirituales, cuando nosotros tenemos la riqueza del Evangelio que podemos dar, cuando comenzamos a ver el interior de esas personas y llevar esa restauración que tanto se necesita. La restauración llevará a una iglesia a vivir en otra dimensión, una dimensión sobrenatural que lo reconoce a Él totalmente como Señor, que escucha su voz realmente, que abre la puerta para que entre. Ahora, una iglesia que conoce la profundidad y las profundidades del Espíritu Santo, sino que una iglesia que anhela conocerlo a Él, a Cristo, conocer sus planes, conocer su palabra, conocer sus diseños. Qué bueno que tú y yo, que somos iglesia, podamos transformarnos en eso. Creamos en esta restauración. En este tiempo de tanta necesidad, vuelvo a reiterar lo que decía antes. Llevemos esa palabra a aquellos que lo necesitan. Por medio de las redes sociales, a aquellos que tienen algún negocio o que tienen algún contacto, que puedan llevar esa restauración, llevar esta palabra en este momento. Abrir el corazón para poder dar de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Tenemos que conocer íntimamente la revelación de Cristo en nosotros. Qué importante que ese Cristo que es la esperanza de gloria, para ir avanzando en esto y hacer retroceder todos los diseños del enemigo. Que cada uno de nosotros podamos decir, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y darle una mano a la gente. Darle una mano de restauración. Darle una mano diciendo, estás así, pero Dios me está revelando que te está pasando esto o aquello. O tal vez conozca lo que está pasando y la persona no se anima a hablar porque vivió en esa resignación. Y es tiempo oportuno para cambiar eso. Este es un tiempo de oportunidades. Como veíamos en el estudio anterior, una puerta de oportunidad a través de este aislamiento para llegar a mucha gente que antes no tenía posibilidad
de llegar. Así que tomemos esta lección, tomemos esta enseñanza para hacerla carne en nuestras vidas, para incorporarla y poder dar de lo tanto y tanto, tanto que Dios te ha dado y me ha dado. Amén. Amén. Una vez más, y cerrando en esta noche, si tenés un motivo de oración, escribinos, vamos a estar orando. Como iglesia vamos a estar orando. Si necesitas conocer gente en necesidad, podemos llegar a aconsejarlo a través de las redes sociales, a través del teléfono. Hoy podemos hacerlo, tú lo puedes hacer también. Es un tiempo de conectar gente. Vamos a orar ahora para cerrar esta noche. Gracias a todos. Gracias al Señor por sobre todas las cosas, por esta palabra poderosa. Padre del cielo, honramos, bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre, dándote gracias por esta noche, por compartir esta palabra poderosa, esta enseñanza que tú nos dejas a través del libro de los Hechos, por este momento poderoso que vivieron Pedro y Juan en restaurar una vida, no solamente traer sanidad, sino llevar a una vida a otra dimensión. Señor, conociendo lo que hicieron en este relato, de llevar ese mensaje de poder, conociendo a quienes tenían adelante y pudiéndole decir, arrepiéntanse y conviértanse. Que cada uno de nosotros podamos llevar un mensaje a la gente que nos rodea, a la gente que podamos tener contacto y poder decir como ellos, con esa convicción de dar de lo que tenemos, que es tu palabra y que es el poder de tu presencia a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por esta noche una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga tu vida y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Amén.